Gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca del por qué la trompeta en la Biblia es tan importante. Pronto sonará la trompeta, dice la palabra del Señor. Pronto va a sonar esa trompeta, ese shofar. Hoy vamos a estudiar por qué es tan importante el sonido de la trompeta, del shofar, de la bocina en la palabra de Dios. Y para ello vamos a tomar como texto base, vámonos a Levítico 23. Levítico 23, ahí hemos estado estudiando acerca de las fiestas del Eterno, las fiestas de Yahvé, amén. Algunos les llaman las fiestas de Israel, pero en realidad son fiestas de Yahvé. Pero más que eso, hemos visto que esas 7 fiestas que hemos hablado son las fiestas de nuestro Señor Jesucristo. Dice Levítico 23, 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendrán día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Damos gracias a Dios por su palabra. Aquí en Levítico 23 hemos aprendido que quedaron registradas las 7 fiestas de Yahvé, que Dios mandó al pueblo de Israel, que tenían que celebrar como estatuto perpetuo. Estas fiestas, dijimos, más que ser fiestas de Israel, son las fiestas de Jehová, las fiestas de Yahvé, y como hemos visto ya, todas hacen y apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo, tienen que ver con Jesucristo, por lo que podemos decir que estas 7 fiestas son las fiestas de Jesucristo, las fiestas de Yeshua HaMashiach, si lo quiere así mencionar en hebreo o en castellano es Jesús el Cristo, Jesús al que significa Salvador, Cristo que significa ungido, las 7 fiestas de Jesucristo. ¿Y qué son? Las vamos a repetir: la Pascua, los panes sin levadura, son las primicias, la fiesta de Pentecostés, las fiestas de las trompetas, de la expiación o del perdón, y finalmente la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Amén. Gloria a Dios. Y en este mes de septiembre, vimos también que Cristo ya celebró sus primeras 4 fiestas. ¿Cuándo? Cuando Él vino por primera vez, ya celebró en la Pascua, cuando fue a la cruz del Calvario. Pascua significa Peshach, pasar por alto. Cristo, Dios, pasó nuestros pecados por alto por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Los panes sin levadura nos hablan de que Cristo fue sin pecado, no hubo pecado. La levadura en la Biblia significa pecado. Cristo fue a la cruz sin pecado, nació en pecado y vivió 33 años y medio sin pecado. Después viene la fiesta de las primicias, que tiene que ver con los primeros frutos que traía el pueblo de Israel delante de Dios. Y las primicias fue que Cristo resucitó en primer lugar, fue las primicias. Y en el momento de su resurrección también resucitaron varios, dice ahí la Escritura, varios del Antiguo Testamento que habían puesto su fe en el Mesías Salvador. Y finalmente dentro de las 4 primeras fiestas tenemos la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha, que se celebra 50 días después de la Pascua, y esa fiesta tiene que ver cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre los 120 que estaban ahí reunidos, y fueron llenos todos del Espíritu Santo, los discípulos, los apóstoles. Estaba ahí hasta la madre de Jesús, María, 2 de sus hermanos, lo más seguro que también estuvieron ahí, o medios hermanos, y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Esas fiestas ya pasaron, esas 4 fiestas tienen que ver con la primer venida de Cristo. Y las siguientes 3 fiestas que se celebran en los meses para nosotros de septiembre y octubre, estamos ya en el mes de septiembre de este 2022, Israel celebra las 3 fiestas que le llaman las fiestas del otoño, y nosotros también las celebramos. ¿Y por qué digo que las celebramos? Porque Jesucristo, amén, es el que tenemos que celebrar en estas fiestas, porque todas esas fiestas se refieren
a nuestro Señor Jesús. El pueblo de Israel la sigue celebrando desde hace 3.500 años que se instituyeron religiosamente, la celebra en el mes de ellos que se llama Tishri, que para nosotros es parte de septiembre y parte de octubre. Acuérdense que ellos tienen un calendario, el pueblo de Israel tiene un calendario que es bíblico, un calendario que Dios les dictó, que manejaran así, y nosotros estamos siendo manejados aquí en el occidente bajo el calendario gregoriano, impuesto por el Papa Gregorio, que es un calendario solar, y el calendario hebreo es un calendario lunar. ¿Cuáles son las 3 fiestas que van en turno, que siguen? Bueno, es la fiesta de las trompetas, también llamada Yom Teruah, la fiesta de la expiación o Yom Kippur, y finalmente la fiesta de los tabernáculos, que en hebreo se menciona como la fiesta del Sukkot, ¿sí? Y que como cristianos hemos visto que necesitamos entender las 7 fiestas, porque ellas nos van a hablar de la palabra profética más segura. Así podemos entender cómo se ha ido cumpliendo la palabra profética de Dios, que es la Biblia. Ya he dicho varias veces, algunos dicen que 30% de la Biblia es profecía, otros 60%, pero yo digo que el 100% de la Biblia es profética, porque toda es inspirada por Dios y nos habla del pasado, nos habla del presente, nos habla del futuro, pero todo enfocado hacia el futuro que ya Dios ha dispuesto, ya lo ha manejado así, ya sabe Dios todo lo que va a pasar. Lo pasado ya pasó, pero lo presente estamos aquí, pero lo futuro también ya pasó, dice ahí el libro de Eclesiastés. Amén. Entonces, estas 3 fiestas del calendario profético de Dios hablan de la segunda venida de Cristo. Amén. Por lo tanto, todavía no se cumplen, no se han cumplido estas 3 fiestas. ¿Por qué? Porque hablan de la segunda venida de Cristo, cuando Dios va a intervenir, el Todopoderoso, en los asuntos de la humanidad a nivel mundial. ¿Por qué? Porque desde el libro de Génesis, ahí en Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios puso un límite al trato del hombre con pecado. Dijo el Señor desde ese momento, yo no más voy a tratar 120 años con el hombre, pero no son 120 años como los conocemos, son 120 años jubilares. Que pasaban 49 años, series de 7 años por 7, al siguiente año, al 50, se manejaba una fiesta, un día de reposo, que el pueblo de Israel lo llama el jubileo. Amén. Entonces, Dios le puso 120 años de límite, pero son 120 años jubilares. Si multiplicamos 120 por 50, pues nos da 6,000 años, que es una fecha que ya está muy pronta a cumplirse. Entonces, la semana pasada hablamos de las 7 fiestas y hoy nos vamos a enfocar a la fiesta que sigue, la fiesta que va a dar inicio, las fiestas de otoño, y es la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah. Vamos a hablar de esta fiesta, pero más que nada vamos a estar hablando de la razón o la importancia del sonido de las trompetas. ¿Por qué es una fiesta de trompetas? Amén. Esa fiesta que sigue en el orden divino, que, repito, el pueblo de Israel tiene 3.500 años, pero es una fiesta que se va a cumplir, así como ya se cumplieron las 4 primeras, hace 2,000 años, amén, que vino Cristo a este mundo, y la fiesta que sigue, la fiesta del otoño que sigue, es la fiesta de las trompetas, es la que sigue en el orden divino. Y ahí Dios intervendrá en la humanidad. La humanidad se ha vuelto, perdónenme la palabra, se ha vuelto loca, cada día está más lejos de Dios, cada día vive más en pecado, más alejada de Dios. Quieren suprimir el libro sagrado que es la Biblia, que es toda ha sido inspirada por Dios, es el manual de vida para el hombre, pero ¿qué hace el hombre? Dice, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Quieren hacer a un lado a Dios y eso no es posible. Dios no lo va a permitir. Y estas fiestas hablan de su segunda venida. Por ejemplo, la primera de estas fiestas, de las 3 del otoño,
La fiesta que sigue se celebra el primer día del séptimo mes del calendario hebreo, que es el mes que le llaman ellos de Tishri, que para nosotros dijimos es septiembre y octubre, y es la primera de las fiestas del otoño. Esta festividad se celebra al son de trompetas, así se llama, una festividad al son de trompetas, al son de shofares, si quieren verlo así, al son de bocinas. ¿Y qué hacía o qué pasaba con esta fiesta cuando sonaban las bocinas? Bueno, que había una santa convocación del pueblo de Israel. Entonces, esta fiesta se celebra, como dice su nombre, con sonido de trompetas. Y aquí nos podemos hacer la siguiente pregunta: bueno, ¿por qué es tan importante en la Biblia el sonido de trompetas o el sonido de shofar? Así se le llama, es el cuerno de carnero, ese es el shofar, ese es el que da realmente el sonido en este caso de la trompeta. Hay trompetas de plata en la Biblia, pero principalmente está la trompeta que habla de Jesucristo, que es la trompeta del cuerno de carnero, que es el shofar, pero podemos mencionarlas como las dos tienen un sonido de trompeta. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante el sonido de trompetas o del shofar en la Biblia? Bueno, yo encontré que hay 13 razones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos hablan de la importancia del sonido de las trompetas. ¿Por qué son tan importantes las trompetas en la Biblia? Bueno, vamos a ver 13 razones. Amén. Nos vamos a ir rápido, ¿verdad? Porque no podemos ser muy extensos en cada una de ellas, pero vamos a dar la razón de cada una de ellas. En primer lugar, la razón importante del sonido de trompetas es que Dios, cuando entregó la ley, sus mandamientos a Moisés, para comenzar el periodo de la ley, Dios lo hizo al sonido de trompetas. Amén. Y este evento, cuando Dios le entrega a Moisés los mandamientos, los 10 mandamientos, que posteriormente sabemos que son 613 mandamientos que Dios le fue dando a Moisés, pero le dio 10 mandamientos básicos. Este evento se asimila a la fiesta de las trompetas, o es un reflejo en el Antiguo Testamento de lo que pasó Moisés ahí en el monte Sinaí cuando se encontró con Dios mismo. Y para ello vamos a Éxodo 19, 18 y 20. Esa es la primera razón importante del sonido de las trompetas. Dice la palabra: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina, o del shofar, o de la trompeta, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Jehová le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Ojo ahí. Y Moisés subió. Aquí tenemos a Dios que desciende, amén, a un monte o al pico de un monte y llama a Moisés. Y por el otro lado tenemos a este hombre valiente, a este llamado de Dios, Moisés, subiendo, dice ahí al monte, y dice la palabra que el sonido de la bocina, el sonido del shofar o de la trompeta, iba cada vez aumentando más. Y entonces, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? Que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. No todos, más bien todo el pueblo de Israel tenía miedo de ir al templo, al monte en este caso. Todos tenían miedo porque escuchaban la voz tronante de Dios, pero Moisés no tuvo temor y él subió al monte ¿a qué? A encontrarse con Dios. ¿Y cómo fue ese encuentro con Dios? Fue al sonido de trompetas. Entonces Jesús mismo, si traemos eso a la fe cristiana, a la fe en Cristo, a la revelación del nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, Jesús prometió
descender de su trono, así como descendió Dios el Padre ahí frente a Moisés, descender de su trono del tercer cielo a las nubes, Jesús prometió, y nosotros, la iglesia de Cristo, subiremos a las nubes, así como subió Moisés al monte, ¿verdad?, a encontrarse con Dios. Nosotros, la iglesia, subiremos a las nubes a encontrarnos con Cristo mismo. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por ello. Esa es la primera razón. Dios entrega la ley a Moisés al sonido de trompetas. La segunda razón que encontramos en la Biblia acerca del sonido de las trompetas y su importancia es que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel en la batalla por la ciudad de Jericó. ¿Cómo lo hizo Dios? Al sonido, al sonar de las trompetas. ¿Sí? Vamos a leer eso, este hecho ahí en Josué 6:20. Amén. Vamos a la Biblia, Josué 6:20, dice así: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, o sea, las trompetas o los shofares. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina o de la trompeta, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Gloria a Dios. En el contexto, Dios le había dicho al pueblo de Israel que iban a tomar esa tierra, la tierra de Canaán, pero había muchos gigantes, muchos pueblos que eran enemigos de Dios. Y había ahí una ciudad de Jericó que sus murallas eran inexpugnables. Era muy difícil penetrarlas. Prácticamente era imposible penetrarlas por el hombre en sus fuerzas. Entonces Dios les da la estrategia al pueblo de Israel y les dice: le van a dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó, y entonces cuando los sacerdotes toquen las bocinas, toquen los shofares, las trompetas, ustedes van a gritar. Y entonces, ¿qué pasó? Que los muros se derrumbaron. ¿Cómo? Al sonido de las trompetas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Entró y tomó la ciudad de Jericó. Aún han encontrado vestigios de esta ciudad, de esas murallas, ya han sido encontradas, por lo que valida la palabra de Dios, la historia, todo valida la palabra de Dios. El sonido de las trompetas, bocinas o shofares son una señal para el pueblo de Dios de que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Dios le dio al pueblo de Israel la victoria al sonido de las trompetas. Gloria a Dios. Esa es la segunda razón que encontramos de importancia del sonido de las trompetas en la Biblia. Pero vamos a la tercera. El pueblo de Dios, dice la palabra, que tiene o tenemos que reunirnos al escuchar el sonido de el shofar o el sonido de las trompetas. Vamos al libro del profeta Isaías. Vamos al capítulo 27, versículo 13. Dice así: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Gloria a Dios. Se tocará, dice, gran trompeta, y los que habían sido esparcidos en la tierra regresarán. Esta es una profecía que tiene que ver con el pueblo de Israel, amén, pero también tiene que ver con la iglesia, porque un día nosotros también iremos a ese monte santo, iremos o regresaremos con Cristo, ¿verdad?, al final de los 7 años de tribulación, y estaremos con Cristo gobernando en el milenio, durante 1000 años con Cristo, ahí en la ciudad de Jerusalén. Entonces, tanto el pueblo de Israel como la iglesia de Cristo tenemos que reunirnos al sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta va a anunciar el inicio del gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Amén. Eso se dará ya en la séptima de las fiestas, en la fiesta de los tabernáculos.
Amén. Después de que haya pasado el arrebatamiento de la iglesia, el gran día de Jehová, que son 7 años de tribulación, de gran tribulación en la tierra, y que regrese nuestro Señor Jesucristo al final de los 7 años. Entonces se sonará otra vez la trompeta y comenzará el reinado de Cristo por 1000 años en la tierra. Gloria a Dios. Vamos a la cuarta razón de la importancia de las trompetas. Dice la palabra que el shofar da aviso de la llegada del Mesías a Jerusalén. Las trompetas dan aviso de que Cristo regresa a Jerusalén. Dice el profeta Zacarías, vamos a Zacarías 9:14, dice así, dice: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Gloria a Dios. Jehová será visto sobre ellos, y Jehová el Señor, o sea, Dios mismo va a tocar la trompeta. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo fue, podemos ver aquí, que aún los profetas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, ya estaban profetizando que al sonido de trompeta Dios iba a reunir, el Mesías Salvador se iba a presentar en las nubes, amén, a la iglesia. Gloria a Dios. Y Jesús vino a este mundo como Mesías Salvador, fue rechazado por su pueblo, amén, pero nosotros, la iglesia, lo hemos recibido, lo recibimos al son de trompetas, con júbilo, con gozo, como dice el libro de los Salmos, pero ya estaba anunciado de que al sonido de trompetas Jesús, el Mesías, daría aviso de que Él llegaría a la ciudad de Jerusalén. Ese es el cuarto punto en importancia. El quinto que encontré en la palabra de Dios es que el sonido de trompetas también significa un toque de alarma para salir a pelear, a la guerra contra el enemigo. Al sonido de trompetas, eso lo vamos a ver ahí en el libro de Números, capítulo 10, versículo 9. Vamos a ver la orden de Dios al pueblo, a su pueblo. Israel les dice: cuando salieren a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que los estuviera molestando, tocarán alarma, ¿con qué? Con las trompetas. Amén. La trompeta es un toque de alarma que nos indica que tenemos que salir a la guerra. En este caso, las trompetas emitían un determinado sonido para anunciar que el peligro se estaba acercando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y que la guerra era inminente para el pueblo de Israel. Si estamos nosotros del lado de Cristo, de Jesucristo, del Mesías Salvador, ¿verdad? Nosotros le hemos declarado la guerra a Satanás. Nosotros estamos en guerra. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, estás en guerra, estamos en guerra. Escribió ahí el apóstol Pablo en Efesios 6, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Que tenemos un adversario. Jesús nos habló del adversario que nada más vino a robar, matar y destruir. Satanás solamente quiere robar la bendición de Dios, la salvación, quiere matar al hombre, ese es su objetivo, no tiene otro objetivo. Aunque quiera él gobernar durante 7 años con el anticristo, ¿verdad? Con la trilogía o la trinidad satánica que él con la cual él va a engañar al mundo. A pesar de ese engaño, el Satanás sabe que está vencido. Y él lo único que quiere es arrastrar a los más que pueda con él para que se pierdan por la eternidad. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo, ¿sí? Entramos en una batalla, en una guerra contra Satanás. Mientras no lo aceptes, pues a lo mejor Satanás te deja tranquilito,
¿verdad? Pero si tú un día aceptas a Cristo, pues entonces vendrán pruebas, situaciones difíciles. Dice ahí la parábola del sembrador, que vienen las pruebas por causa de querer seguir a Cristo, y que el que persevere hasta el fin, ese va el que dé fruto hasta el final, ese es el que verdaderamente se va a salvar. Entonces, de esta no nos salvamos. Y el toque de trompeta, el toque de shofar, nos avisa a nosotros de que estamos en guerra. Estamos en guerra. Hasta que venga Cristo tendremos guerra contra nuestro adversario, Satanás, contra el mundo y contra nuestra carne. Siempre vamos a estar en guerra. Amén. Entonces, tengamos por seguro que esa trompeta para nosotros ya sonó y que nos avisa que estamos en guerra. Ya ven, el pueblo de Israel está continuamente preocupado, ¿verdad? Que si lo van a atacar, están listos, siempre preparados, con la alarma, con los sonidos de bocinas en Jerusalén, en todas las ciudades de Israel, porque los pueden atacar en cualquier momento. Bueno, pues nosotros somos ese Israel espiritual de Dios que estamos en guerra. Y si Israel, el pueblo natural o físico de Dios en la tierra está en guerra, pues nosotros también, la iglesia, somos el Israel espiritual, estamos en guerra. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos un enemigo y tenemos que pelear contra él. Dice que él anda como león rugiente, Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Sí? ¿Y saben a quién se devora Satanás? Y ya un día, si Dios nos permite, haré una predicación que dice la palabra que Satanás anda como león rugiente. ¿Por qué anda como león? Yo le hago una pregunta: ¿a qué le gusta a los leones? ¿Qué les gusta comer a los leones? Les gusta la carne. Entonces, si tú hueles a carne, pues Satanás te va a estar buscando, ¿verdad? Devorarte. Pero si tú hueles a espíritu, si andas en el espíritu, Satanás no puede tocarte. Amén. Gloria a Dios. Espero hayamos entendido esto. La sexta razón de importancia del sonido del shofar es que el atalaya en el antiguo pacto, en el pueblo de Israel, con el toque de la trompeta o del shofar, avisaba al pueblo lo que Dios estaba por hacer. Amén. Y lo hacía al sonido de trompeta. Vamos a ver eso en el libro del profeta Amós, uno de los profetas menores, pero no por ello de más pequeños, sino todos los profetas tuvieron una revelación especial. Y dice ahí Amós 3, 6, 8, se hace una pregunta el profeta, dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Pues, ¿cuál es la respuesta? Pues que sí, ¿verdad? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho o no haya permitido? Y da respuesta: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Gloria a Dios. Si habla Jehová, ¿quién no va a profetizar? Si el Señor ha sonado la trompeta en la ciudad, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues es que el Señor está hablándonos, amén, y nosotros, sus siervos, los sacerdotes, tenemos que profetizar. Dios ha levantado a siervos, a sacerdotes, a profetas, a atalayas, a pastores, para anunciar lo que Dios está por hacer. Y eso es lo que estamos anunciando, que Cristo viene pronto. Y simbólicamente tenemos que tocar la trompeta, o tocamos la trompeta para anunciar lo que Dios comenzará en breve en este mundo. El día de Jehová, que hemos visto que es una semana de años, de 7 años, la semana 70 de Israel, que llamó el profeta Daniel, que será, como Jesús dijo, un tiempo de tribulación y de gran tribulación, cual no ha habido en el mundo, ni lo habrá nunca jamás. Amén. Donde Dios va a derramar 21 juicios revelados ya en el libro del Apocalipsis. Y no nomás son 21, son 7 más que Dios no permitió, los juicios de los truenos que Dios no permitió al apóstol Juan que los escribiera, o que Jesús no permitió que
que Juan los escribiera. O sea que en total, en ese periodo de 7 años serán 28 juicios de Dios sobre este mundo. O sea que un pastor, un predicador, un profeta de Dios, un atalaya, un evangelista, un sacerdote, que no esté predicando en estos momentos que el regreso de Jesucristo es inminente, esto es que esta fiesta de las trompetas está a punto de sonar y que Cristo va a levantar a su iglesia a los cielos en el arrebatamiento, cualquier predicador que no esté predicando esto de lo que está Dios por hacer en el mundo, pues ¿qué pasa? Pues que yo dudaría mucho de que esa persona o ese llamado pastor o cristiano, como se esté llamando, sea verdaderamente un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre prevé, dice, como leímos en su palabra, que Él avisa a sus siervos, revela su secreto a sus siervos, los profetas, de lo que va a ser pronto el Señor. Entonces, si se está predicando de otras cosas que no sea del arrebatamiento, ¿verdad?, de la iglesia, en primer lugar, no quiere decir esto que nada más vamos a hablar de eso en la iglesia, hablamos de todo, pero principalmente hablamos de que Cristo ya viene pronto, amén, y de que Dios está preparando a su pueblo para su venida. Gloria a Dios, ¿sí entendemos esto? Entonces, tenemos que tener discernimiento del Espíritu Santo, gloria a Dios, y estar sonando esa trompeta de que Cristo ya viene pronto. La séptima razón es que el sonido de la trompeta anuncia la ceremonia de coronación del Rey Mesías. Eso lo encontramos en el Salmo 47:5. Dice así, esta es una frase corta, dice: subió Dios a su trono, o sea, Jesús subió Dios a su trono, dice, con júbilo. Jehová, ¿cómo subió? Con sonido de trompeta. Jesús ascendió a su trono 40 días después de haber resucitado de entre los muertos frente a sus discípulos. Lo más seguro es que en ese momento se escuchó algún sonido de trompeta, amén, cumpliéndose con este salmo profético. Dice, subió Dios a su trono, subió Jesús a su trono, al tercer trono, al tercer cielo. Amén. Después de estar 40 días con sus discípulos, Él fue tomado al cielo. Amén. Y hoy nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre, allá en el tercer cielo, y pronto regresará por su iglesia. La octava razón de importancia es que con sonido de trompeta, Dios llama a su pueblo al arrepentimiento del pecado y al arrepentimiento de la rebelión. Dice Isaías, vamos para este punto a tomar Isaías 58:1, dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea que al sonido de trompeta, y cuando nosotros levantamos nuestra voz, es como el sonido de una trompeta. ¿Para qué? Para anunciar que el pueblo de Dios está en pecado, está en rebelión, amén, y nuestra voz es como el sonido de una trompeta. Por eso es importante octava razón de cómo Dios alza, nos dice que alcemos nuestra voz como si fuera el sonido de una trompeta. Amén. Vamos al noveno, la novena razón. Dice que la trompeta nos avisa del arrebatamiento de la iglesia. El sonido de la trompeta nos va a anunciar que el arrebatamiento de la iglesia de Cristo se va a dar. ¿Para qué? Para presentarnos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Amén. Y ese sonido de trompeta también va a anunciar la primera resurrección de los que murieron con su fe puesta en Jesucristo durante todo el periodo de la gracia,
que hemos explicado, que comenzó el periodo de la gracia cuando Cristo muere en la cruz, cuando grita consumado es, y va a terminar esa gracia pues hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice así la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahí está la trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Quiero decirles que con el sonido de trompeta Dios va a avisar el arrebatamiento de su iglesia. ¿Para qué? Para que nos presentemos delante de Él. Los que ya hayan muerto en Cristo durante los últimos 2000 años, bueno, pues ellos van a ser resucitados y van a ser levantados a la presencia de Cristo. Pero los que estemos con vida y creemos que somos la generación del arrebatamiento de Cristo por todas las señales que estamos viviendo y por los tiempos que se están cumpliendo, pues nosotros creemos que seremos arrebatados. Amén. En ese momento. Y quiero decirles que presentarnos delante del Rey, delante de Jesús, no es cualquier cosa. Ni cualquiera puede presentarse así nada más delante de Él, sin haber pagado primeramente un precio. Por ejemplo, en el libro de Esther, está escrito que en el tiempo de la reina Esther, antes de que ella fuera nombrada reina o fuera aceptada como reina, dice que había muchas doncellas que tenían que participar para ver quién era escogida por el rey. Y dice que estas doncellas, para presentarse ante el rey Asuero, está escrito ahí en el libro de Esther, las doncellas tenían que prepararse durante 12 meses para poder nada más presentarse ante el rey durante 12 meses. Y ellas tenían que purificarse durante 6 meses. Lo hacían ellas con aceites, con óleo de mirra, para que su piel estuviera perfecta. No podían tener ni una imperfección para presentarse delante del rey. Tenían que llegar perfectas las doncellas delante del rey Asuero. Eso, si llegaba una doncella imperfecta, podía ser hasta ejecutada, podía morir. Y eso lo hacían durante 6 meses. Y luego de los otros 6 meses, ellas se tenían que estar perfumando con perfumes aromáticos, valga la redundancia, con afeites, con aceites, se tenían que estar, o sea, para que olieran lo más, imagínense, bueno, ¿qué le puedo decir a las mujeres, verdad? Que les gusta oler rico y estar bien presentadas, bien presentables. Bueno, pues ellas 6 meses también tenían que estarse poniendo perfumes olorosos, ricos, ¿verdad? Y así, entonces se podían, después de esos 12 meses, se podían presentar delante del rey. Pero era un tiempo de preparación que ellas tenían que pasar. Y ellas solamente podían pasar delante del rey si eran invitadas. O sea, no podían llegar diciendo, pues ya, rey, ¿qué onda, rey? Pues ya llegué, ya estoy aquí. No, porque eso les podía costar la misma vida. Tenían que llegar a invitación expresa con el rey, o sea, tenían que ser invitadas por el rey. Había una ley en la cual decía que ellas, si llegaban sin avisar, podían morir, podían ser ejecutadas, tenían que recibir una invitación previa del rey. Gloria a Dios. Entonces, con esto quiero decirles, ¿verdad?, que no es cualquier cosa que un día nos presentemos con Jesús en el arrebatamiento. No va a irse cualquiera en el arrebatamiento, sino el que se haya preparado, el que esté listo para encontrarse con Jesús, con el Rey Jesús ahí en las nubes. Amén. Por eso les invito a que te prepares
para que cuando se oiga ese sonido de la trompeta tú vayas con Cristo, amén, porque te preparaste como las vírgenes sensatas, ¿verdad? Como las 5 vírgenes sensatas que dice ahí Mateo 25. En la carta a los Hebreos dice, Hebreos 11, 14, esta no la vamos a ver, ahí en la pantalla, está escrito, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tú necesitas santidad, amén. Necesitas estar en paz con todos. Gloria a Dios. Si tienes algún problema con alguien, ve a ponerte en paz porque ya Cristo viene. Pero sobre todo guarda la santidad. Santidad es ser apartado para Dios, ser de Dios, ser parte del cuerpo de Cristo, ser llamado por Dios y aceptar que eres parte de su iglesia. Amén. Y caminar con Cristo, caminar con Dios. Eso es ser parte del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a la 10ª. La 10ª dice que con sonido de trompeta shofar, Dios anuncia el inicio del día de Jehová. ¿Qué es el día de Jehová? Bueno, también la palabra de Dios lo llama la semana 70, que está pendiente del pueblo de Israel, es la semana 70 del profeta Daniel, donde Dios va a iniciar sus juicios sobre el mundo que está en pecado, que está alejado de Dios, que no quiere saber nada de Dios. Y eso lo va a hacer Dios al sonido de trompeta. Dice Joel, vamos al profeta Joel, en el antiguo pacto, Joel capítulo 2, versículos 1 y 2, dice así la palabra: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Aquí sí, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Tocad trompeta en Sión. Dios está avisando, va a tocar trompeta en Sión, amén, para avisar de que vienen todos sus juicios sobre la tierra, y para ello tocará trompeta en Sión. Cuando el pueblo de Israel pueda tocar trompeta ahí en el Monte Santo, hemos visto, ya vimos en cierta ocasión una predicación al respecto, quiere decir que entonces ya vienen los juicios de Dios, viene la semana 70, viene el día de Jehová. El día de Jehová está compuesto en primer lugar del arrebatamiento, en segundo lugar de 7 años de tribulación y gran tribulación en el mundo. Al final de los 7 años termina la tribulación con la venida de Cristo en las nubes, ahí en la guerra del Armagedón, y comienzan los 1000 años del reinado de Cristo. Ese es el día de Jehová. Amén. O sea, no es un día nada más. Por lo menos son 7 años de dolor y de aflicción para el mundo en pecado. Por eso dice ahí que tiemblen todos los moradores de la tierra. Cuando el día de Jehová, dice, el día de Jehová está cercano, dice, no es un día de fiesta. El día de Jehová es un día de tinieblas y de oscuridad, de sombra, dice, de nube y de sombra. Será un día terrible para los moradores de la tierra. Gracias a Dios la iglesia no estaremos aquí en ese tiempo, estaremos allá con Cristo en el tercer cielo, gozándonos en las bodas del Cordero. Amén. O sea, el problema está para los que se queden, para los moradores de la tierra. ¿Y cómo va a comenzar? Tocando la trompeta en Sión, en el monte santo, en el monte del templo. Gloria a Dios. Vamos a la 11ª razón. El sonar de la trompeta anuncia el inicio del año de jubileo. En hebreo es el año de Yobel. Vamos a Levítico 25, 8, 10. Dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser
49 años. Entonces, cuando se terminen esos 49, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50. Es el jubileo, acuérdense. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su tierra o a su familia. Amén. Jubileo, la palabra jubileo en hebreo es la palabra yobel, que significa cuerno de carnero, significa shofar, o sea, no significa júbilo, ¿verdad? Porque a veces dicen, jubileo significa júbilo, no. Significa cuerno de carnero. Significa shofar, trompeta. Cada 50 años el pueblo de Israel celebra el año del jubileo, desde hace aproximadamente 3,500 años. ¿Qué significa? El año del jubileo para el pueblo de Israel significaba liberación de los esclavos, liberación de la esclavitud, perdón de deudas y la derrota de sus adversarios. Eso significa el yobel o el jubileo para el pueblo de Israel. O sea que el jubileo es un año completo de fiesta, un año de libertad y de descanso. Amén. Su observancia demuestra la fe que tenía Israel en su Dios, en Jehová. Y es un tiempo de acción de gracias, de libertad, de felicidad por las provisiones dadas por Dios. Amén. Es un año sabático, un año de descanso, no se tenía que trabajar la tierra. Todo el mundo, todo el pueblo de Dios comía de lo que había sembrado los años anteriores. ¿Sí? La tierra recibe un descanso completo durante un año. ¿Para qué? Para después volver a sembrarse y empezar a dar el fruto de la tierra. Cabe mencionar que este año 2022, el año 50 del jubileo, están terminando 49 años, 7 series de 7 años, y este año, el 4 de octubre, va a comenzar este año del jubileo o el año del Yobel, en la fiesta del Yom Kippur, o sea, en la fiesta de la expiación de este 2022. Por eso les digo que las fiestas que se van a celebrar en este año, todas tienen algo especial de lo que Dios nos está hablando, de que ya está pronta su venida. Amén. Vamos a la 12ª razón, ya estamos terminando, nos hemos ido rápido en cada una de ellas. Las trompetas serán tocadas, dice la palabra de Dios, por 7 ángeles para iniciar los 7 juicios sobre los moradores de la tierra cuando Jesús abra el 7º sello en el periodo apocalíptico del día de Jehová o de la semana 70 de Daniel. Eso está escrito en Apocalipsis 8, versículo 6. Esa sí la tenemos, dice ahí en sus pantallas, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. En el tiempo de la tribulación, hay una parte de la tribulación donde Dios tocará, tiene ya dispuesto a 7 ángeles que tocarán las trompetas, y cada trompeta significa un tiempo de tribulación, una tribulación específica, un juicio específico de parte de Dios sobre los hombres. Este sello será abierto durante la primera mitad de la tribulación que durará 3 años y medio. Muchos a veces dicen, no, pues es que son 3 años y medio de paz y 3 años y medio de que el anticristo viene y vienen todos los juicios. No, los juicios comienzan desde el primer sello. Los 3 años y medio primeros también vendrá, dice la palabra, vendrán los 4 jinetes, por lo menos los 4 jinetes o los 4 caballos del Apocalipsis, ¿verdad? Montados con sus jinetes, que son la falsa paz, vendrá la guerra, vendrá la muerte y vendrá las epidemias, ¿verdad? El caballo amarillo. O sea que desde que inicie el 7º sello con esa falsa paz, porque dice Jesús, dice la palabra ahí en Tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción
repentina. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esos 7 ángeles tocarán sus trompetas, están listos para cuando Jesús les dé la orden de que las toque en el periodo de la gran tribulación. Y por último, el apóstol Pablo nos confirmó que al sonar de la final trompeta, los muertos en la fe de Cristo, sus cuerpos serán resucitados a la inmortalidad. Y nosotros, nuestros cuerpos, dice, los que seamos arrebatados serán transformados. Vamos a 1 Corintios 15, 51, 52 y con eso estamos terminando. Dice, en un momento, escribió el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles, sin corrupción. Ahorita nuestros cuerpos son corruptibles. Y dice, ¿y nosotros qué seremos? Seremos transformados. Gloria a Dios. Vamos a recibir cuerpos glorificados, cuerpos que ya no se enferman, cuerpos que ya no sienten la pesadez, ¿sí?, de la vida, cuerpos que son eternos, que no pueden morir. Gloria a Dios, ese día, ¿sí?, a la final trompeta. ¿Por qué dice que es la final trompeta el apóstol Pablo? Porque ahí se termina la fiesta de las trompetas, ¿sí?, el día del arrebatamiento de la iglesia, el día de la primera resurrección de su iglesia. Dice, por eso es la final trompeta. Aunque cabe mencionar que el pueblo de Israel tiene el sonido de, entiendo que son, si mal no recuerdo, son 300 trompetazos, y a la final trompeta termina la fiesta. Bueno, a la final trompeta para nosotros la iglesia es cuando suene esa última trompeta, nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Se nos quitará este cuerpo de muerte. Si tú estás enfermo, si tienes problemas de lo que sea, Cristo te va a dar un cuerpo nuevo, nos va a dar un cuerpo nuevo. Amén, seremos transformados. Gloria a Dios. Vamos a ser vueltos, tendremos cuerpos glorificados como el que tuvo Cristo al resucitar. Gloria a Dios. Entraremos en una nueva etapa, en una etapa de la eternidad. Gloria a Dios. Por eso tenemos que estar listos y pendientes al sonido de las trompetas, al sonido de la trompeta. Aquí hemos visto, ¿verdad?, que la importancia del sonido de la trompeta o de las trompetas en la Biblia. En este año, sí, la fiesta de las trompetas está por celebrarse. Ya estamos a pocos días. El día primero del séptimo mes hebreo, que es el mes de Tishri, para nosotros es septiembre y octubre, noveno o décimo mes, si lo queremos ver así, del calendario gregoriano, que será para nosotros este año el 25 de septiembre, o sea, estamos a una semana, próximo domingo, a partir de las 6 de la tarde, horario de Jerusalén, porque Israel es el reloj profético de Dios. Hay ese día comenzará la fiesta de las trompetas, que es una fiesta que dura 2 días, en función a que no se sabe exactamente cuándo comienza. Hay levitas que están encargados de estar viendo cuándo sale la creciente de la luna, y cuando sale esa creciente tocan la trompeta y comienza la fiesta. Amén. Para nosotros la iglesia de Cristo tiene que ver, y recordemos esto, la fiesta de las trompetas, esta fiesta en turno, tiene que ver con nuestro arrebatamiento que fue prometido por Jesús. Amén. En Juan 14, versículos 1 al 3, Jesús le prometió a sus apóstoles, a sus discípulos, que donde Él estuviera, Él vendría por ellos, Él vendría por nosotros para llevarnos, para que estuviéramos allá con Él. En su reino, dice, en la casa de su Padre hay muchas moradas. Gloria a Dios. Y Cristo ya tiene una morada preparada para nosotros. Por lo cual tenemos que estar pendientes al sonido de la trompeta. Gloria a Dios. No todos escucharán
la trompeta, cuando venga Cristo en su arrebatamiento. Solo los que estén preparados, listos. Por eso yo te invito a que hoy aceptes a Jesús, camines con Jesús, estés pendiente del sonido de la trompeta, porque la trompeta ya pronto va a sonar. Y los que hayan muerto en Cristo resucitarán, y los que tengamos nuestra fe puesta en Jesús, dice, seremos arrebatados, seremos transformados y nos encontraremos con Jesús en los aires. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios porque Él nos ha revelado todo lo que hace a través del sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta, hemos visto, es de mucha importancia en la palabra de Dios, en la Biblia. Estudien todas estas citas, estudienlas ahí en casa, vean la importancia que tiene el sonido de la trompeta, el sonido del shofar, porque necesitamos estar listos, nuestros oídos preparados para escuchar esa trompeta que ya pronto sonará. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos has permitido aprender de tu palabra. Gracias por estos benditos sonidos, por este bendito sonido de la trompeta, Señor. Nos has enseñado que al sonido de la trompeta tú harás cosas grandes, Señor. Nos llamas a la guerra, nos llamas a tu presencia, Señor. Nos llamas, Señor, a comenzar, Padre bendito, Señor, el tiempo de estar en tu presencia, de buscar, de estar delante del Rey, Señor. Pero también el sonido de las trompetas, Señor, tiene connotaciones negativas, Señor, porque con ese sonido comenzarán tus juicios sobre este mundo, Señor. Te damos gracias, queremos estar listos al sonido de la trompeta, Señor, para estar contigo. Gracias, Jesús, te aceptamos, te recibimos como nuestro Señor Salvador, caminamos contigo y a ti te damos gracias por todo lo que tú haces y todo lo que tú harás en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, y queremos que nuestro espíritu esté listo, nuestro espíritu, todo nuestro ser esté listo para escuchar ese glorioso día, el sonido de la trompeta. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y dice tu iglesia, sí, ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo y tu iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.